Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes en una ocasión más y en esta ocasión, en realidad, iniciando una de las series que para mí es uno de los temas más importantes de la Biblia y es un gusto también empezar con este primer tema, esta primera lección de nuestra escuela de teología. El programa completo o el tiempo que abarcará el programa completo de todo este curso, como hemos mencionado ya algunos de ustedes en la invitación personal que recibieron, es de aproximadamente 5 años y medio. La idea es que podamos juntos, como líderes de la iglesia, en los diferentes lugares en los que el Señor nos ha permitido laborar para Él, la idea es que podamos estudiar juntos durante estos años los diferentes temas básicos de la Biblia que nos ayuden a llevar al redil de Dios, su iglesia, su pueblo, en esta época, por lo menos las iglesias a las que nos corresponde liderar, compuesta por aquellos hermanos que el Señor ha puesto en nuestro camino para guiarles espiritualmente. La idea es que podamos guiarles a ellos en los temas básicos para saber cómo estar listos, preparados y preparar a otros para el reino de Dios. Cómo estar equipados para cumplir la misión que el Señor nos ha dado como iglesia, que es el discipulado. Cómo estar preparados para dar razón de nuestra fe a aquellos que nos pidan por qué creemos determinadas cosas. El objetivo entonces de estar juntos a partir de hoy en estas clases es entonces compartir un curso teológico de aproximadamente 5 años y medio, dependiendo del tiempo que vayamos pudiendo dedicarle, y que en ese lapso de tiempo podamos abarcar los temas básicos de las escrituras que, al ser puestos en práctica por nuestras iglesias y por nosotros mismos, por supuesto, nos lleven a estar listos para cuando Cristo venga. En resumen, ese es el propósito de este curso teológico que hoy iniciamos. Son muchas las materias que veremos a través de todos estos años, si el Señor nos permite la vida y la salud y el tiempo. Pero estaremos iniciando, les decía, con una de las materias que más me fascina. Van a ir viendo luego por qué. Sé que a ustedes también. Me refiero a la materia de Cristología. Con esta materia iniciaremos este curso. El estudio sobre la persona y la obra de Jesucristo y su relación con el plan de la salvación es uno de los más fructíferos que puede emprender el ser humano. El entender con claridad los conceptos bíblicos en esta área es una de las tareas más satisfactorias que podemos proponernos. Los resultados de dicho estudio, si éste se realiza dentro del marco de los parámetros bíblicos, son de consecuencias eternas. El estar claros respecto a los conceptos bíblicos sobre la persona y la obra de Jesucristo nuestro Señor es deber fundamental de todo cristiano. Por otro lado, el tema que estamos por estudiar es tan profundo que el más grande intelecto humano tan solo puede rascar un poco en la superficie, ya que
estamos hablando del Dios hecho hombre. Es decir, es la criatura estudiando al Creador. ¡Qué osadía! Pero Él se deleita en que sus criaturas le conozcan y por eso se ha revelado. Se ha dado a conocer. Y esa revelación de sí mismo la ha dejado plasmada en las Escrituras, a fin de que quien obtenga dicho conocimiento experimentalmente obtenga vida eterna. Descubrir en las Escrituras esta autorrevelación divina en la persona y la obra de Jesucristo es el propósito de este estudio, de esta materia. Desde que Jesús vino a esta tierra, la controversia lo ha rodeado. A medida que emprendió su ministerio público, las personas argumentaban en cuanto a si era un buen hombre o un engañador. Podemos verlo eso en Juan 7:12. Ustedes luego en sus hogares. Muchos de los judíos lo consideraron un engañador y perturbador, como nos lo registra Mateo 27:63 y Lucas 23:5. Sabían que era un hombre, pero no creyeron que fuera el Hijo de Dios. A medida que el tiempo pasó, otras visiones empezaron a surgir. Hubo aquellos que no confesaban que Jesús ha venido en carne, según 2 de Juan 7. Hacia el final del primer siglo y hacia el cuarto, un grupo conocido como los ebionitas, a los que nos referiremos en el transcurso de nuestra clase. Este grupo aceptaba a Jesús como el Mesías y como el supremo dador de la ley. No obstante, negaban la naturaleza divina de Jesús y pensaban de él como un simple hombre. Al lado de estos, los ebionitas, unos antes, otros después, fueron surgiendo diferentes corrientes conceptuales en torno a la persona de Jesucristo, ya sea en referencia a su deidad o a su humanidad. Así tenemos, entre otras, el adopcionismo, el modalismo, el subordinacionismo, el gnosticismo, el docetismo, el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo, el eutiquianismo, etc. A medida que entramos en el siglo XX, encontramos grupos con el propósito de resucitar algunas de estas corrientes que mencionamos y que vamos a ir viendo una por una. Han surgido algunos grupos que han querido resucitar estas corrientes, tales como los autodenominados testigos de Jehová, que niegan la verdadera identidad de Cristo por medio de decir que fue un ser creado que se convirtió en un Dios. E igualmente corrientes que niegan o la humanidad o la deidad de nuestro Señor. Y otros que no niegan ninguna de las dos naturalezas de Cristo, pero sí su distinción como persona del Padre y del Espíritu. El unitarismo o unitarianismo, hoy día representado, entre otros, en la Iglesia La Luz del Mundo y en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. De esta manera, encontramos varias ideas acerca de Jesús expuestas por varios grupos a través de los años. La antigua controversia no reposa inactiva. Una vez más en nuestro tiempo, las preguntas han sido traídas a discusión nuevamente con respecto a la naturaleza de Jesús. No puede ser negado que la iglesia hoy día es afectada por la doctrina de los demás, doctrinas ajenas a las Escrituras. Algunos dentro de nosotros, los cristianos, están
cavando profundamente dentro del pozo del sectarismo y la apostasía de la fe pura basada en la Biblia. Muchos no continúan siendo ya estudiantes de la Biblia. En lugar de eso se están convirtiendo en teólogos modernos, modernistas, mejor dicho, que están pensando más que estudiando. Digo pensando entre comillas, por no decir filosofando huecamente. Y luego le dan a sus doctrinas una proclama bíblica y esperan que todos las acepten. Debemos preguntarnos a veces, al escuchar algunas corrientes teológicas sobre la persona de Jesucristo, si alguien obtiene esas ideas acerca de Jesús de la Biblia o de las interpretaciones blasfemas, tales como Jesucristo superestrella o la última tentación de Cristo, etc. Ahora está siendo enseñado descaradamente entre nosotros como proclama bíblica que Jesucristo era simplemente un hombre común que renunció a su divinidad cuando vino a esta tierra. Esto es una cuestión seria y debe ser tratada. Es perturbante pensar que tal herejía y otras semejantes corren entre nosotros sin contradicción, sin ser confrontadas. Esto apunta a la seria necesidad que tenemos de estudiar la naturaleza de Cristo. ¿Qué se entiende por cristología? Bueno, cristología es la materia que trata sobre todas las valoraciones dadas a Jesús. ¿Quién fue? ¿Y qué misión tuvo y tiene en el plan divino? Cristología es el estudio relacionado con la persona de Jesucristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, la relación entre ambas naturalezas en el plan divino de la redención y la relación entre Jesucristo y las otras dos personas de la deidad, el Padre y el Espíritu Santo. Eso es la cristología. ¿Claros? ¿Preguntas? Hasta ahí. Después de esa breve introducción. ¿No hay? Bien, entonces, como punto número 1, veamos algo de historia y desarrollo de la cristología, desde el primer siglo después de Cristo hasta nuestra época. Historia y desarrollo de la cristología, o algo de historia y desarrollo de la cristología, porque eso es demasiado amplio. Desde el primer siglo después de Cristo hasta nuestra época. ¿Qué tenemos de eso en ese tiempo? Hasta aquí. Bien, desde los días en que nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre esta tierra, se han venido plasmando diferentes conceptos, tanto sobre su persona como sobre su obra. Durante su ministerio terrenal, en una ocasión, Jesús manifestó interés en escuchar de sus discípulos qué conceptos giraban alrededor de su persona sobre las mentes de las demás personas. ¿Quién creían que era Él? ¿Y a qué había venido? Así leemos en Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
de esta sección de la palabra de Dios se desprenden, entre otras, 5 enseñanzas que nos servirán de motivación y guía en nuestro tema en estudio. Número 1. Nuestro Señor está interesado en saber lo que las personas creen sobre Él y sobre su obra. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fue su pregunta. Quería saber. ¿Qué piensa la gente de Él? Número 2. Desde los días de Cristo en la tierra, se manejan entre las personas diferentes conceptos y algunos muy equivocados sobre la persona y la obra de Jesucristo. El texto dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Número 3. Cristo está interesado en escuchar qué creen sus seguidores sobre Él. Notan, primero hizo la pregunta a los discípulos, hey, muchachos, ¿qué creen la gente sobre mí? Cuéntenme, díganme. Ellos le explican, le dicen, bueno, unos creen que eres esto, otros que creen que eres aquel. Pero entonces Él ahora deja a la gente lo que creen sobre Él y va un poco más íntimamente hacia ellos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Qué creen? ¿Quién soy? Tenía interés en saber qué creían ellos. Cristo está interesado en escuchar qué creen sus seguidores sobre Él. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En cuarto lugar, el concepto correcto sobre la persona de Cristo está en la expresión de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que este era el concepto correcto lo sabemos porque el verso siguiente dice que se le reveló a Pedro por inspiración divina. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que todo lo que vayamos a ver de aquí en adelante sobre la persona de Cristo tiene que calzar con esto. Vamos captando. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que necesitamos entender es qué significan esas frases, esos títulos. Allá. Tengo una consulta en relación a esa sección. Jesús hace unas preguntas que uno pensaría que él las sabe ya las respuestas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el final o el fin, más bien el propósito del cual él hace estas preguntas? Si él conocía perfectamente o quizás pienso qué creía la gente de él. ¿Ya? Tanto los que lo aceptaban porque obtenían beneficios de él, como los que le rechazaban por la forma en que él era, que le quitaba la atención del pueblo hacia ellos, ¿verdad? Y yo siento que lo deja claro él, que él lo sabía cuando él le dice a Pedro que lo que él dijo fue manifestado por el Señor. O sea, eso que él le dijo es porque él conocía a quién le había revelado eso a Pedro. Sí, el propósito de las preguntas de Cristo, porque si él todo lo sabe, vaya, ¿con qué objetivo pregunta lo que sabe? Noten que en la respuesta que da Pedro al final está el concepto correcto sobre la persona de Cristo. Él quería que ellos lo tuvieran claro, y para que lo tuvieran claro tenía que ser revelado. Entonces, él hace la pregunta para que finalmente uno de ellos se sienta motivado a contestar, porque él sabía que el Espíritu Santo iba a dar la respuesta. Y entonces,
él podía decírselo directamente, como lo hizo en varias ocasiones. Yo soy esto. Esta es mi misión. Lo hizo en varias ocasiones. Pero recuerden que para todo, Dios mismo estableció que debe haber más de un testigo. Entonces Dios le da la oportunidad a Pedro para que él exprese, pero noten que no es lo que él cree, sino lo que se le revela, para que haya más de un testigo. Además de las propias palabras de él, haya un testigo, el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. ¿Ya? No es porque él no sabía. Él lo sabe todo y conoce los pensamientos que hay en nosotros según otros textos. Pero él quería que quedara registrado en la palabra de Dios el concepto correcto sobre su persona, pero no porque a alguien se le ocurrió ese concepto. Por eso recalca, bien has respondido, Pedro, pero debes saber que eso te lo reveló Dios, el Padre. ¿Ok? Lo que está diciendo es, el concepto que ha transmitido Pedro, ese es. Bajo este parámetro es que deben guiarse en relación a quién soy yo. Esta es la revelación de Dios para ustedes. Por eso hizo la pregunta, para dar lugar a que la revelación se diera. Ok, quizás alguien podría decir que entonces cómo Pedro puede hablar algo que él no cree. Podemos decir entonces que el Señor puede utilizar a personas que no creen en su palabra para manifestar una verdad. Él puede utilizar a quien él quiera, pero no es el caso aquí. Recuerden que primero les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Ya? Y entonces, después de eso, después de que ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres este, otros dicen que tú eres aquellos. Es decir, la gente dice muchas cosas, Señor, sobre quién eres. Entonces, él no llama a alguien, aparte de esos de los que están confundidos, y le pregunta, ¿y tú quién crees que yo soy? No, ahora va a sus seguidores, a los que sí creían en él, a los que estaban recibiendo instrucción de él, aceptándola y atesorándola en su corazón, porque a esos son los que el Señor utiliza para dar a conocer su palabra. Le pregunta a los que han abierto su corazón y su mente, bueno, es lo mismo en la Biblia, para atesorar las enseñanzas de Dios. Entonces, esa mente que ya se ha abierto a la instrucción es la que está capacitada para que Dios revele. Vaya, por decirlo en otra forma, el dar a conocer la palabra de Dios, en este caso como ellos, a nosotros que la dejaron escrita, Pedro, Juan, varios de ellos, es un don. ¿Lo hicieron a través de qué don? El don de la profecía. Así escribieron Daniel y Juan y todos ellos, tanto del Antiguo como del Nuevo. Entonces, Dios da los dones a su iglesia, no al mundo, no a los que no creen. Entonces, Él da la revelación, Dios da la revelación a través del Espíritu Santo a Pedro, que es un miembro de su iglesia, un integrante de su pueblo, de los que lo ha aceptado, para que orienten a su pueblo. No se da en las Escrituras que Dios utiliza gente de afuera de su pueblo para instruir a su pueblo. Es a los que ya han creído en Él, a los que les da los dones para que equipen a la iglesia. Y uno de esos dones es el don de la profecía. Fue lo que se dio aquí en este caso con Pedro. ¿Ya? Él no estaba pasando por encima, si entiendo la pregunta, a lo que Pedro creyera. Es decir, independientemente de lo que Pedro crea, voy a hacerlo decir esto. Como un robot. No, él
habla a través de Pedro lo que ya Pedro había aceptado. ¿Ya? Así es que usa nuestras mentes. Así es como usa un predicador, o a un profeta, o a un apóstol, en tiempo de los apóstoles, a cualquier otro que tenga dones de los 30 y resto que presenta el Nuevo Testamento. Ya, pero no se dan dones sin que esa persona que reciba ese don sea parte de su iglesia. Los dones son para su iglesia. Por lo tanto, el don de profecía también, lo que implica que eso no fue revelado a alguien que no pertenecía a su iglesia, y si pertenecía a su iglesia es porque creía en las enseñanzas de Dios. Ya había aceptado en su corazón a Jesucristo. Era uno de sus apóstoles. Lo seguía. ¿Ya? ¿Sí? Ok, ¿alguna otra inquietud en esta línea? O de lo que hasta aquí hemos visto. Repito el concepto cuarto de este texto, de esta sección de la Escritura que estamos utilizando como introducción al tema. El concepto correcto sobre la persona de Cristo está en la expresión de Pedro. Y el concepto correcto es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un quinto concepto, y es que solo hay una forma de dar con el concepto correcto sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y esta es: no salirse del marco de lo revelado por Dios en su palabra. Todo otro concepto que no tenga su origen en la revelación divina, en la Biblia, conducirá a caminos errados sobre la persona de Jesucristo. Por eso, la última parte del texto que leímos dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que el concepto sobre la persona de Jesucristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, la relación entre ambas naturalezas y la relación entre la persona de Jesucristo y las otras dos personas de la deidad sea el concepto correcto, tiene que basarse en lo que aquí tenemos, dicho por Jesús. Tiene que basarse en lo que Dios ha revelado en su palabra. Es la única forma de estar seguros. E iremos viendo a través del estudio que los conceptos que se apartan de lo correcto es porque se apartaron de la Biblia y dieron lugar a otras corrientes ajenas a la Biblia. Entonces, el marco en el que nos mantendremos para no salirnos del concepto correcto es la Biblia. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, con eso en mente, quedamos para vernos en la próxima sección, que se nos fue el tiempo.